Hoy hablaremos sobre la inducción de la corriente eléctrica y el flujo magnético. En cuanto a la inducción de la corriente eléctrica, en 1820 Hans Christian Ørsted mencionó que en una corriente eléctrica, un flujo de carga eléctrica en un circuito se da cuando los electrones se mueven en un alambre, como podemos observar en la imagen. En cuanto al campo magnético, se dice que éste se genera alrededor de cuerpos o de cargas eléctricas en movimiento. Generalmente estos cuerpos son los imanes, ya que este está compuesto por una línea neutra, un polo norte y un polo sur. Después de muchos experimentos fallidos de varios científicos, Michael Faraday fue el primero en obtener resultados. En 1831 obtiene mediante un experimento una corriente eléctrica a partir del magnetismo, llegando a la conclusión que se genera corriente eléctrica solo cuando varía el flujo magnético. El experimento que él hizo fue el movimiento de un imán en el interior de una bobina. Para esto utilizó materiales como una bobina de hilo conductor, un imán y un galvanómetro. Un galvanómetro es aquel dispositivo que se utiliza para medir la corriente eléctrica. El procedimiento que siguió fue conectar los extremos de la bobina a un galvanómetro para poder medir la corriente inducida al introducir y extraer el imán. Los resultados que obtuvo fue que si se acerca el imán a la bobina, aparece una corriente inducida durante el movimiento del imán. Pero si aleja el imán, el sentido de la corriente inducida se invierte. Por el contrario, si el imán se mantiene fijo junto a la bobina, no existe corriente inducida, no se observa corriente inducida, está como neutro. En esta experiencia, la intensidad de la corriente inducida depende de la velocidad con la que movamos el imán o la bobina, de la intensidad del campo magnético del imán y del número de espiras o de la bobina. Faraday interpretó que para inducir una corriente eléctrica en un circuito es necesario variar el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesan. Si observamos en esta imagen, comprobamos lo que Faraday observó, que al introducir el imán se genera una corriente inducida, pero al alejarlo, ésta se invierte. Y en esta imagen de aquí observamos que si mantenemos neutro el imán con la bobina en un punto fijo, pues esto no genera ningún tipo de corriente. La inducción electromagnética consiste en la aparición de una corriente eléctrica en un circuito cuando varía el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesan. El flujo magnético. El flujo magnético, representado por aquella letra griega que se encuentra en esta parte, a través de una superficie, es una medida del número de líneas que atraviesan dicha superficie. Como observamos en la imagen, tenemos una superficie plana y tenemos líneas que atraviesan esta superficie. Estas líneas que se encuentran aquí se llama flujo magnético. La unidad en el Sistema Internacional del Flujo Magnético es Weber, el cual resulta de la multiplicación de Tesla por metros cuadrados. Podemos calcular el flujo magnético. Podemos hacerlo de una superficie plana o también de una bobina. Para calcular el flujo magnético de una superficie plana, tenemos que el flujo magnético es igual a la multiplicación escalar de B, que vendría siendo campo magnético, y S, superficie. El flujo magnético es igual al campo magnético, que multiplica por la superficie, y esto multiplicado por el coseno del ángulo. Este ángulo es el ángulo que se da entre B y S, que es el ángulo que tenemos aquí. Y a través de una bobina, pues es parecido, solo que aumentaría N, que sería el número de espirales que tiene la bobina. Y B vendría siendo lo mismo
que sería campo magnético dado en Tesla, y superficie, que viene en metros cuadrados. Es por eso que se dice que el flujo magnético en el sistema internacional es Tesla por metros cuadrados, y esto es Weber. A continuación veremos un ejercicio para calcular el flujo magnético de una bobina. El ejercicio dice: calculemos el flujo magnético a través de una bobina de 200 espiras de 40 centímetros cuadrados de superficie, cuyo eje forma un ángulo de 60 grados con un campo magnético uniforme de 2 por 10 a la menos 3 Tesla. Observemos el siguiente gráfico. Tenemos una bobina de 200 espiras, que es todo esto que se encuentra enrollado aquí, de 40 centímetros cuadrados. Recordemos que la superficie está dada en metros cuadrados, por ende, 40 centímetros que se encuentra en estos datos de la superficie, debemos transformarlos a metros cuadrados. El ángulo de 60 que se encuentra dado entre S y B, y el campo magnético, que sería B, que viene siendo 2 por 10 a la menos 3 Tesla. Sacamos los datos. N, que recordemos era el número de espiras, que ya viene dado en el ejercicio, dice 200 espiras. Superficie 40 centímetros cuadrados, que debemos transformarlos a metros cuadrados. El campo magnético y el ángulo. Y utilizamos la fórmula para calcular el flujo magnético de una bobina, el cual era: flujo magnético era igual al número de espiras multiplicado por el campo magnético, que multiplica por la superficie y por el coseno del ángulo. Como tenemos todos esos datos, lo único que hacemos es reemplazar, lo cual tenemos lo siguiente: el flujo magnético es igual el número de espiras, que es 200, el campo magnético, que es 2 por 10 a la menos 3 Tesla, por la superficie, que al transformar los 40 centímetros cuadrados a metros cuadrados nos da un resultado de 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, por el coseno de 60. Al realizar todo este procedimiento de aquí, nos resulta que el flujo magnético es 8 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Por qué Weber? Porque recordemos que Tesla por metro cuadrado es Weber. Y este ha sido el video de hoy. Muchísimas gracias, espero te haya gustado.